En la reunión familiar, mi nuera sirvió vino para su madre y me ordenó que lavara los platos. Mientras todos conversaban y reían, me levanté en silencio. Minutos después, notaron que ya no estaba en la cocina, y por primera vez, el silencio hizo más ruido que las risas. Esa noche debí haberme quedado callada. Debí haber sonreído como siempre, asentir con la cabeza y seguir siendo la sombra que todos esperaban que fuera. Pero algo dentro de mí se quebró cuando escuché esas palabras salir de la boca de mi nuera. «Suegra, lave los platos, por favor. Mamá y yo estamos conversando». No gritó, no tuvo que hacerlo. Su voz fue suave, casi amable, como quien le pide un favor a la empleada doméstica. Y ahí estaba yo, Isabel Herrera, 67 años, sentada en la mesa de mi propia casa, rodeada de risas que no me incluían, de brindis que no me nombraban, mirando cómo mi hijo Luis llenaba la copa de Renata una y otra vez, mientras la mía permanecía vacía. El sonido del vino cayendo en el cristal se volvió insoportable. Cada gota era una burla, cada risa de Renata, una puñalada silenciosa. Me levanté sin decir nada. Recogí los platos manchados de salsa, las servilletas arrugadas, los restos de comida que otros habían disfrutado. Caminé hacia la cocina con las manos temblorosas, sintiendo cómo el peso de cada plato se convertía en el peso de años enteros de humillaciones pequeñas, de palabras cortantes disfrazadas de cortesía, de sonrisas falsas que nunca llegaban a los ojos de esa mujer. Abrí la llave del agua. El chorro cayó violento sobre la loza sucia, salpicando mis manos, mi delantal, mi orgullo hecho pedazos. Y mientras el agua corría, algo más empezó a correr dentro de mí. Una promesa. Jamás, jamás volvería a quedarme callada. Pero déjame contarte cómo llegué hasta aquí, porque esta historia no comienza con un brindis. Comienza mucho antes, cuando yo todavía creía que el amor de madre podía curarlo todo, que la bondad siempre sería recompensada, que entregar mi vida entera por mi hijo sería suficiente para ganarse su respeto. Qué equivocada estaba. La casa donde estaba lavando esos platos, esa casa con piso de mosaico que yo misma escogí, con paredes que pinté a mano junto a mi difunto esposo Salvador, esa casa que construimos ladrillo por ladrillo con el sudor de 40 años de trabajo, ya no se sentía mía. Desde que Renata cruzó el umbral como mi nuera hace 3 años, todo cambió. Al principio fueron detalles pequeños, una mirada de desdén cuando yo preparaba el café, un suspiro exagerado si yo encendía la televisión, comentarios envenenados disfrazados de preocupación. «Suegra, ¿no cree que debería descansar más? A su edad, tanto trajín no es bueno. Traducción: estorbas. Luis, tu mamá dejó la cocina desordenada otra vez. Yo me encargo, no te preocupes. Traducción: es una carga. Ay, Isabel, qué linda esa blusa. ¿Es de cuando eras joven? Traducción: estás vieja y pasada de moda. Cada frase era una gota de veneno. Y yo, como tonta, las tragaba todas. Sonreía, asentía, pedía disculpas por ocupar espacio en mi propia casa. Esa noche del brindis fue diferente porque finalmente vi lo que había estado negando durante tanto tiempo. Para Renata, yo no era la suegra. Era un obstáculo. Un mueble viejo que había que tolerar hasta poder deshacerse de él. Mientras restregaba los platos con furia contenida, escuchaba sus risas desde el comedor. Renata contaba una anécdota de su trabajo y todos reían. Luis más que nadie. Mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en brazos, que curé cuando tuvo fiebre, que crié sola después de que Salvador muriera. Ese hombre ya no me veía. Renata había hecho un trabajo perfecto, lento, calculado, envenenando cada palabra, cada gesto, hasta convertirme en un fantasma en mi propia vida. Pero esa noche, con las manos metidas en el agua jabonosa, con los ojos ardiendo de lágrimas que me negaba a derramar, tomé una decisión. No iba a gritar, no iba a suplicar, no iba a rogar por migajas de respeto.
Iba a observar, iba a escuchar, iba a recordar cada detalle, cada humillación, cada mentira, y cuando llegara el momento justo, iba a actuar. Porque una mujer que ha levantado una casa con sus propias manos también puede defenderla, y yo estaba cansada de lavar los platos de gente que me veía como basura. Sequé mis manos en el trapo de cocina, respiré hondo, y regresé al comedor con una sonrisa tranquila, casi serena. ¿Alguien quiere más café?, pregunté con voz suave. Renata ni siquiera volteó a verme. No, suegra, ya puede retirarse si está cansada. Asentí. Me retiré a mi habitación, pero no a descansar, a planear. Porque la guerra no siempre se gana con gritos. A veces, el silencio es el arma más poderosa. Y si llegaste hasta aquí, si algo en esta historia te hizo sentir un nudo en el pecho, te pido que te suscribas al canal, porque lo que viene después va a hacer que entiendas por qué a veces el perdón no es suficiente. A veces, la justicia tiene que llegar con las manos limpias, pero firmes. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la orilla de mi cama, mirando las paredes de mi habitación como si las viera por primera vez en años. Paredes que yo misma había pintado de un azul cielo suave, porque Salvador decía que ese color me recordaba a mí. Tranquilo, pero profundo. Salvador. Cuánto lo extrañaba en momentos como este. Él nunca habría permitido que me trataran así. Él, con su voz ronca y su risa grande, habría puesto a cualquiera en su lugar con una sola mirada. Pero Salvador llevaba 7 años bajo tierra, y yo había tenido que aprender a pelear mis propias batallas. O más bien, había olvidado cómo pelearlas. Me levanté despacio, sintiendo cómo mis rodillas crujían con el esfuerzo. 67 años pesan cuando los has vivido trabajando de sol a sol. Abrí el cajón de mi buró y saqué una caja de metal oxidada. Adentro guardaba fotografías viejas, recibos amarillentos, documentos que no había vuelto a ver en años. La primera foto que encontré me partió el alma. Salvador y yo, jóvenes, parados frente a un terreno baldío. Yo tenía 27 años, él 32. Ambos con ropa modesta, pero con los ojos brillando de esperanza. En mis manos sostenía un papel arrugado, la escritura del terreno que acabábamos de comprar. Ese pedazo de tierra era todo lo que teníamos, y lo pagamos con sacrificio puro. Recuerdo el día que firmamos. Salvador trabajaba en una fábrica de zapatos, turnos de 12 horas que lo dejaban exhausto y con las manos llenas de callos. Yo cosía en casa, tomaba cualquier encargo que llegara, vestidos de quinceañera, uniformes escolares, arreglos de ropa. Mis dedos sangraban algunas noches de tanto picar la aguja, pero no nos importaba. Teníamos un sueño, construir nuestra propia casa, y ladrillo por ladrillo lo hicimos realidad. Los fines de semana, Salvador mezclaba el cemento mientras yo cargaba cubetas de agua. Mis amigas me decían que estaba loca, que una mujer no debía hacer ese tipo de trabajo, pero yo no les hacía caso. Esa casa iba a ser nuestra, y yo iba a poner cada gota de sudor que fuera necesaria. Tardamos 5 años en terminarla. 5 años de levantarnos antes del amanecer, de sacrificar paseos y comidas fuera, de ahorrar cada peso como si fuera el último. Cuando finalmente pusimos el último mosaico en el piso de la sala, Salvador me cargó en brazos y me hizo girar como si fuera una niña. Lo logramos, Isa. Esta casa es nuestra, de nadie más. Y lo era, hasta que dejó de serlo. Guardé la fotografía y saqué otro papel de la caja, la escritura de la casa. Pero esta ya no estaba a mi nombre ni al de Salvador. Estaba a nombre de Luis Alberto Herrera Morales, mi hijo. El nudo en mi garganta se apretó tanto que tuve que respirar hondo para no ahogarme. Había sido mi decisión. Después de que Salvador murió de un infarto fulminante hace 7 años, me quedé sola con la casa y una pensión pequeña. Luis ya estaba casado con su primera esposa, Mónica, una mujer buena que me trataba con cariño. Tenían a mi nieta Sofía, que entonces tenía apenas 10 años. Un día, Luis vino a visitarme con cara de preocupación.
Mamá, he estado pensando, si algo te pasa, esta casa va a quedar en un lío legal. Los trámites son complicados, los impuestos. Mónica y yo pensamos que sería mejor que la pongas a mi nombre ahora. Así cuando tú ya no estés, Sofía y nosotros no tenemos que pasar por todo ese dolor burocrático. Tú puedes vivir aquí toda tu vida, eso ni se cuestiona. Pero legalmente sería más seguro. Me lo dijo con tanta dulzura, con tanta lógica, que no dudé ni un segundo. Firmé los papeles en el notario sin siquiera leerlos bien. Total, era mi hijo, mi sangre. ¿Qué podía salir mal? Qué ingenua fui. 2 años después, Mónica murió en un accidente de tránsito. Fue devastador para todos, especialmente para Sofía, que perdió a su madre a los 12 años. Luis cayó en una depresión profunda. Yo me mudé temporalmente con ellos para ayudar a cuidar a la niña, para cocinar, para que la casa no se sintiera tan vacía. Y entonces llegó Renata. La conoció en el trabajo, en una de esas capacitaciones empresariales. Renata era supervisora de recursos humanos, elegante, con uñas perfectas y un vocabulario lleno de palabras en inglés que yo no entendía. Desde el primer día que la vi, supe que algo no encajaba. Pero Luis estaba deslumbrado. Después de 2 años de luto, finalmente sonreía otra vez. Yo quería que fuera feliz. Quería creer que Renata llenaría ese vacío. No imaginé que ese vacío terminaría tragándome a mí. Se casaron al año de conocerse. Una boda sencilla, casi íntima. Renata insistió en que fuera solo familia cercana, y de alguna forma yo terminé sintiéndome como una invitada más, no como la madre del novio. Después de la boda, Luis me pidió que regresara a mi casa. Mamá, Renata y yo necesitamos nuestro espacio. Sofía ya está más grande, ya no necesita tanto cuidado. Tú tienes tu casa, puedes estar tranquila allá. Mi casa, la que ahora llevaba su nombre en los papeles. Regresé, y desde entonces todo cambió. Renata comenzó a visitarme para ver cómo estaba, siempre con esa sonrisa de porcelana, siempre con comentarios disfrazados de amabilidad. Isabel, esta casa es muy grande para ti sola. ¿No te da miedo? Suegra, vi que el techo tiene una gotera. Debe ser caro arreglarlo, ¿verdad? Luis me contó que tu pensión no alcanza para mucho. Si necesitas ayuda, solo dinos. Cada visita era una inspección. Cada comentario, una semilla de inseguridad plantada en mi mente. Y yo, como tonta, empecé a creerle. Empecé a sentir que efectivamente la casa era demasiado grande, que yo era una carga, que no podía mantenerla sola. Hasta que esa noche, frente al fregadero, lavando los platos mientras ellos brindaban, entendí la verdad. Renata no estaba preocupada por mí. Estaba midiendo, calculando, esperando el momento preciso para quedarse con lo que Salvador y yo construimos con nuestras propias manos. Guardé la escritura de vuelta en la caja. Cerré el cajón con fuerza. Salvador me había enseñado algo importante cuando construimos esta casa. Los cimientos son lo más importante. Si los cimientos son sólidos, la casa puede resistir cualquier tormenta. Y yo todavía tenía cimientos. Solo necesitaba recordar cómo usarlos. Si alguien me hubiera dicho que una mujer podía desmantelar tu vida sin levantar la voz, sin gritar, sin siquiera mostrar enojo, no lo habría creído. Pero Renata me enseñó que el veneno más letal es el que se administra gota a gota, con una sonrisa. La primera vez que la vi fue en una cena que Luis organizó para presentárnosla oficialmente. Yo llegué con un pay de limón que había hecho esa tarde, de esos que a Luis le encantaban desde niño. Toqué la puerta de su departamento con el corazón lleno de esperanza. Mi hijo finalmente había encontrado a alguien después de la muerte de Mónica. Yo quería que funcionara. Quería darle una oportunidad. Renata abrió la puerta. Vestía un suéter beige de cachemira, pantalones de vestir impecables y un collar discreto pero claramente caro. Su cabello castaño caía perfecto sobre sus hombros, cada mechón en su lugar. Me extendió la mano con una sonrisa amplia. Isabel, qué gusto conocerla por fin.
Luis me ha contado tanto de usted. Su apretón fue firme, profesional, como el de alguien que está cerrando un trato de negocios. Entré al departamento y lo primero que noté fue el cambio. Los muebles que Mónica había escogido ya no estaban. Todo era minimalista ahora, blanco y gris, con cuadros abstractos que no significaban nada. La casa ya no se sentía como un hogar. Parecía la sala de espera de un consultorio dental. «Traje pay de limón», dije, levantando el recipiente con orgullo. Renata miró el pay como si le hubiera ofrecido un pedazo de cartón. «Ay, qué linda. Pero Isabel, Luis y yo estamos cuidando nuestra alimentación. Nada de azúcar refinada». Estoy segura de que lo entiende, pero gracias de todos modos. Tomó el pay de mis manos y lo dejó sobre la barra de la cocina, lejos de la mesa donde ya estaban servidos los platos. Ensalada de quinoa con salmón. Nada que yo reconociera. Luis salió de la habitación con Sofía detrás. Mi nieta, que entonces tenía 14 años, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Abuela, te extrañé». La abracé de vuelta, sintiendo cómo su cuerpo delgado temblaba un poco. Algo en sus ojos me dijo que no todo estaba bien, pero antes de que pudiera preguntarle, Renata interrumpió. «Sofía, amor, ve a lavarte las manos. La cena está lista». No fue una sugerencia, fue una orden. Y Sofía obedeció sin chistar, bajando la cabeza. La cena fue incómoda. Renata controlaba la conversación como una directora de orquesta. Hablaba de su trabajo, de sus logros, de cómo había implementado un nuevo sistema en la empresa que había ahorrado miles de pesos. Luis la miraba embelesado, asintiendo a cada palabra como si estuviera escuchando el sermón de un santo. Yo intenté participar. «Luis, ¿cómo va tu trabajo en la constructora?» Antes de que pudiera responder, Renata contestó por él. «Luis está considerando un cambio de área. Yo le he dicho que con su perfil podría aspirar a algo mejor. ¿Verdad, mi amor?» Luis asintió. «Renata tiene razón. He estado muy cómodo en la misma posición». Cómodo, como si la estabilidad fuera algo malo. Como si los 20 años que llevaba en esa empresa no significaran nada. Sofía comía en silencio, moviendo la quinoa de un lado a otro del plato. «Sofía, cariño, ¿no te gusta la cena?», pregunté con suavidad. La niña abrió la boca, pero otra vez Renata se adelantó. «Sofía está aprendiendo a comer saludable. Al principio cuesta, pero es por su bien. Los adolescentes tienden a subir de peso si no se cuidan». Miré a mi nieta. No tenía ni 1 gramo de sobrepeso. Era delgada, casi frágil. Pero no dije nada. No quería arruinar la cena. Esa fue mi primera equivocación, quedarme callada. Los meses siguientes fueron una transformación lenta pero constante. Renata comenzó a llamarme seguido, siempre con pretextos amables. «Suegra, pasaba por su rumbo y traje unas frutas. ¿Puedo pasar?». Al principio me alegraba. Pensé que estaba haciendo un esfuerzo por conocerme. Pero cada visita era en realidad una inspección. Entraba y miraba todo con esos ojos de halcón. Revisaba el refrigerador para ver si le faltaba algo. Abría los gabinetes para ayudarme a organizarlos. Revisaba las ventanas porque había escuchado que el clima estaba empeorando. Un día llegó con su madre, Marisela, una mujer de mi edad, pero que claramente se había hecho varios arreglitos. Demasiado maquillaje, demasiadas joyas, demasiada soberbia en cada gesto. «Isabel, Renata me ha contado tanto de usted. Qué bonita casa tiene». «Bonita casa», dijo bonita, no hermosa. Como quien alaba un jarrón viejo en una venta de garage. Las dos recorrieron cada rincón mientras yo preparaba café. Las escuché cuchichear en la sala. «Es más grande de lo que pensé. Te dije, 3 recámaras, 2 baños, y la ubicación es excelente». Hablaban de mi casa como si fuera una propiedad en venta. Cuando les serví el café, Marisela sonrió con esa boca pintada de rojo brillante. «Isabel, debe ser muy cansado mantener todo esto limpio. A nuestra edad, una ya no tiene la misma energía». Nuestra edad, como si ella y yo fuéramos iguales.
como si yo no hubiera trabajado cada día de mi vida mientras ella se pintaba las uñas en un salón de belleza. «Me las arreglo bien», respondí con firmeza. Renata intercambió una mirada con su madre, una mirada que decía: «Ya verás». Las pequeñas humillaciones comenzaron a ser rutina. Cada vez que visitaba a Luis, Renata encontraba la manera de hacerme sentir fuera de lugar. «Suegra, no toque eso, es de importación». «Ay, Isabel, ese jabón es para manos delicadas, mejor use el del baño de visitas». «No entre al estudio, Luis está trabajando». «Bueno, en realidad está viendo televisión, pero es su espacio privado». Su espacio privado, en la casa donde yo lo había cuidado cuando tuvo varicela. En el departamento que él pagaba con un sueldo que era estable, gracias a que yo nunca le cobré renta cuando vivió conmigo durante años. Pero lo peor no eran los comentarios, era ver cómo Luis cambiaba. Mi hijo, que antes me llamaba cada 2 días solo para preguntar cómo estaba, ahora tardaba semanas en contestar mis mensajes. Cuando lo hacía, sus respuestas eran frías, cortantes. «Mamá, estoy ocupado». «Mamá, Renata y yo tenemos planes». «Mamá, ¿otra vez necesitas algo?». Renata lo había reprogramado, como si hubiera entrado en su mente y borrado 20 años de historia, de abrazos, de sacrificios que hice por él. Una tarde, reuní valor y lo enfrenté. Fui a su casa sin avisar, algo que Renata odiaba. «Luis, necesito hablar contigo, a solas». Renata apareció de inmediato como si tuviera un radar. «Isabel, ¿pasa algo? ¿Está bien?». Se ve alterada. «Estoy bien, solo quiero hablar con mi hijo». Luis me miró incómodo. «Mamá, Renata es mi esposa, lo que me digas a mí, se lo puedes decir a ella». Ahí estaba, la prueba de que lo había perdido. Tragué saliva. «Siento que ya no soy parte de tu vida». Silencio. Luis desvió la mirada. Renata puso su mano sobre el hombro de él, como marcando territorio. «Isabel, nadie ha dicho eso. Es solo que Luis y yo estamos construyendo nuestra vida juntos. Usted tiene la suya. Es natural que cada quien tenga su espacio». Espacio. Esa palabra otra vez. Me fui de ahí con el corazón hecho pedazos, y mientras caminaba de regreso a mi casa, entendí algo terrible. Renata no me quería fuera de la vida de Luis. Me quería fuera de la casa que llevaba su nombre en los papeles. Y había empezado su plan desde el día que lo conoció. Hay algo que aprendes cuando llegas a mi edad. La gente no te quita todo de golpe. Primero te piden prestado, luego te piden un favor pequeño. Y cuando te das cuenta, ya te vaciaron los bolsillos y todavía te hacen sentir culpable por no dar más. Eso fue exactamente lo que hizo Renata. Todo comenzó 3 meses después de aquella conversación dolorosa con Luis. Yo seguía viviendo en mi casa, tratando de mantener la distancia que ellos tanto parecían necesitar. Ya no los visitaba sin avisar. Ya no llamaba tanto. Me tragaba la soledad como quien se traga una medicina amarga. Un martes por la tarde, Luis llegó a mi casa, solo, sin Renata. Me sorprendió verlo. Hacía semanas que no venía. «Mamá, ¿puedo pasar?». «Claro, hijo, esta es tu casa». Las palabras me salieron automáticas, aunque legalmente ya no era mentira. Era su casa. Entró y se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde su padre solía ver el fútbol los domingos. Se veía cansado, tenía ojeras y había perdido peso. «¿Estás bien, Luis?», suspiró hondo. «Mamá, necesito pedirte algo, y no quiero que te enojes». Mi corazón se aceleró. Cuando alguien empieza así, es porque lo que viene va a doler. «Dime». «Renata y yo estamos pasando por un momento complicado económicamente. Ella tuvo que prestarle dinero a su mamá para una cirugía, y yo tuve unos gastos inesperados con el carro. Se nos juntó todo, y este mes no nos alcanza». Me quedé callada, esperando. «Necesitamos 30,000 pesos, solo por este mes. Te lo devolvemos en 2 quincenas, te lo prometo». 30,000 pesos.
más de la mitad de mi pensión mensual. Luis, yo vivo con 50,000 al mes. Si te doy eso, ¿con qué voy a pagar mis gastos? Mamá, por favor, es temporal. Además, tú no tienes tantos gastos. No pagas renta, la luz es mínima, no tienes carro. Nosotros tenemos muchas más obligaciones. No pagas renta. Como si vivir en mi propia casa fuera un privilegio y no el resultado de 40 años de trabajo. ¿Y Renata? Ella gana bien, ¿no? Luis apretó la mandíbula. Su sueldo se va en otras cosas. No te estoy pidiendo que nos regales nada, mamá. Es un préstamo. La palabra préstamo sonaba tan oficial, tan seria, como si realmente tuvieran intención de devolverlo. Pero era mi hijo, mi único hijo, el niño que crié sola después de que Salvador murió. ¿Cómo iba a negarle ayuda? Está bien, déjame sacar el dinero mañana. Luis se levantó y me abrazó rápido, casi con prisa. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Se fue antes de que terminara de preparar el café que le había ofrecido. Al día siguiente fui al banco y retiré los 30,000 pesos. Sentí cómo el cajero me miraba con lástima cuando vio que mi cuenta quedaba casi vacía. Le transferí el dinero a Luis por la aplicación del banco. Su respuesta fue un simple recibido, gracias. Ni un te quiero. Ni un no sabes lo que significa esto para mí. Solo recibido, como si fuera un pago de servicios. Las 2 quincenas pasaron, luego un mes, luego 2. El dinero nunca regresó, pero las peticiones sí. Un mes después, Renata me llamó directamente. Primera vez que lo hacía desde hacía tiempo. Isabel, buenos días. ¿Cómo ha estado? Bien, Renata. ¿Y ustedes? Por eso le llamo. Mire, no quería decirle nada para no preocuparla, pero Luis tuvo un problema en el trabajo. Le recortaron el sueldo un 20%. Estamos ajustados, muy ajustados. Esperé a que llegara la petición. Necesitamos que nos ayude con 20,000 este mes. Sé que ya le pedimos hace poco, pero créame que no lo haríamos si no fuera urgente. Es que tenemos que pagar la colegiatura de Sofía y si no la pagamos, la sacan de la escuela. Sofía usó a mi nieta como escudo. Renata, yo también tengo gastos. La pensión no me alcanza para... Isabel, por favor, es su nieta. ¿De verdad va a dejar que la saquen de la escuela? La culpa me cayó como un balde de agua fría. Déjame ver qué puedo hacer. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Sabía que esto estaba mal. Sabía que me estaban usando. Pero la imagen de Sofía, esa niña que había perdido a su madre, me partía el alma. Le transferí los 20,000. Esta vez, Renata ni siquiera me dio las gracias, solo un mensaje de voz. Recibido, Isabel, qué alivio. Así pasaron 6 meses. Cada mes, una nueva emergencia. Cada mes, una nueva petición. La calefacción se descompuso. El seguro del carro se venció. Sofía necesita libros nuevos. Tenemos que arreglar una gotera. Yo les daba lo que podía, a veces prestado de una vecina, a veces sacando de mis ahorros escondidos. Me alimentaba de frijoles y arroz para poder ayudarlos. Dejé de comprar mis medicinas para la presión. Dejé de ir al doctor. Y ellos nunca devolvieron un solo peso. Hasta que un día, navegando en Facebook, vi algo que me heló la sangre. Renata había publicado fotos de unas vacaciones. Playas de arena blanca, cócteles de colores, ella y Luis sonriendo con lentes de sol carísimos. El pie de foto decía, Cancún, por fin pudimos darnos este merecido descanso. The blessed de vida plena. Me temblaron las manos. Sentí cómo la sangre me subía a la cabeza, cómo el mundo se inclinaba. Cancún. Mientras yo comía frijoles refritos para ahorrar 5 pesos, ellos estaban tirados en una playa tomando margaritas con M.I. dinero. Llamé a Luis. Contestó después de 5 tonos. ¿Mamá? Luis, vi las fotos. Me dijeron que no tenían dinero, que Sofía iba a perder la escuela. Y ustedes están en Cancún. Silencio. Mamá, eso lo pagamos con puntos de la tarjeta.
¿Con puntos? ¿Me tomas por tonta? Mamá, no empieces. Llevábamos años sin salir. Necesitábamos desconectar. Yo necesitaba comer, Luis. Yo necesitaba mis medicinas, pero las dejé de comprar para darles a ustedes. Nadie te pidió que hicieras eso. Esas palabras me cortaron más profundo que un cuchillo. ¿Nadie me pidió? ¿En serio me vas a decir eso? Mamá, si tú decides sacrificarte, es tu problema. Nosotros nunca te obligamos, colgué. O más bien, mis dedos soltaron el teléfono porque ya no tenía fuerzas para sostenerlo. Me senté en el piso de la cocina y por primera vez en años lloré. Lloré con rabia, con impotencia, con una tristeza tan profunda que sentí que me ahogaba. Pero en algún momento, entre sollozos, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo tristeza, era furia. Una furia fría, calculada, que me llenó de claridad. Renata me había usado. Luis me había traicionado. Y yo había sido cómplice de mi propia humillación, pero eso se iba a acabar. Me levanté del piso, me limpié las lágrimas y tomé una decisión. Iba a empezar a llevar cuentas. Cada peso que me habían pedido, cada promesa rota, cada mentira, todo. Porque cuando llegara el momento de cobrar, y ese momento llegaría, yo iba a tener las pruebas exactas de quiénes eran realmente. Abrí un cuaderno viejo y en la primera página escribí: lo que me deben, 127,000 pesos. Y debajo, con letra firme, lo que les voy a cobrar, su vergüenza. Dicen que uno nunca olvida las fechas importantes. Los cumpleaños, los aniversarios, el día que te casaste, el día que nacieron tus hijos. Son fechas que se graban en el corazón como cicatrices permanentes. Yo nací un 14 de marzo. Salvador solía decir que era el día en que la primavera empezaba a despertar y que por eso yo era su flor más bonita. Cada año, sin falta, me preparaba chilaquiles verdes en la cama y me regalaba un clavel rojo. Uno solo, porque decía que yo no necesitaba un ramo entero para ser la mujer más hermosa del mundo. Qué lejos quedaron esos días. Este año cumplía 68. No esperaba una gran celebración. A mi edad, una ya no busca fiestas ni regalos caros. Solo quería lo básico, que mi hijo me llamara, que me dijera «Feliz cumpleaños, mamá», que quizá pasara a tomar un café conmigo. Era un sábado. Me levanté temprano, como siempre, y preparé café. Me senté en la mesa de la cocina esperando que el teléfono sonara. Las 7 de la mañana. Nada. Las 8. Nada. Las 9. Silencio. A las 10 yo ya había limpiado toda la casa, solo para mantener las manos ocupadas. Lavé ropa que no estaba sucia. Barrí el patio 2 veces. Cualquier cosa para no pensar en que mi único hijo se había olvidado de mí. A las 11:30 sonó el teléfono. Corrí a contestar como una tonta, con el corazón brincándome en el pecho. ¿Bueno? Isabel, buenos días. Habla Renata. Se me cayó el alma. Hola, Renata. Mire, le llamo para invitarla a una cena familiar esta noche. Vamos a celebrar que Luis recibió un bono en el trabajo. Nada muy grande, solo la familia cercana. ¿Puede venir a las 7? Un bono. Qué curioso que tuvieran dinero para celebrar bonos, pero no para devolverme lo que me debían. Claro, ahí estaré. Perfecto. Ah, y si puede traer un postre sería ideal. Usted hace esos pies tan ricos. Colgó antes de que pudiera responder. Ni un feliz cumpleaños, ni un, por cierto, también es tu día. Nada. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo dentro de mí se apagaba lentamente, como una vela que llega al final de la mecha y ya no tiene cera que quemar. Pero me tragué el dolor. Me puse el delantal y preparé un pie de queso con zarzamora, el favorito de Luis cuando era niño. Mientras batía los ingredientes, me descubrí cantando bajito una canción que Salvador me dedicaba, Las Mañanitas. Me las canté sola, en mi cocina vacía, con lágrimas rodando por mis mejillas mientras mezclaba el queso crema. A las 7 en punto llegué a su casa.
Toqué el timbre con el pay en las manos. Renata abrió la puerta. Llevaba un vestido negro elegante, maquillaje impecable, tacones altos, como si fuera una cena de gala. «Isabel, qué puntual. Pase, pase». Entré y la sala estaba llena de gente. Reconocí a Marisela, la madre de Renata, y a su hermano Javier con su esposa. También estaban algunos compañeros de trabajo de Luis. La mesa estaba decorada con globos plateados, velas aromáticas y un centro de mesa con flores caras. Luis estaba en el centro de todo, sonriendo, con una copa de vino en la mano. «Mamá, llegaste. Déjate ayudo con eso». Tomó el pay de mis manos y lo llevó a la cocina sin siquiera abrirlo para verlo. Me senté en una esquina de la sala, en un sillón que quedaba medio escondido detrás de una planta. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me ofreció una copa de vino. Era como si fuera parte de la decoración. Renata dio un brindis. «Quiero agradecer a todos por venir a celebrar con nosotros este logro de Luis. Ha trabajado tanto, ha dado tanto esfuerzo y finalmente la empresa reconoció su valor. Por mi esposo, por su éxito y por todo lo que viene». Todos levantaron sus copas. «¡Salud!». Yo no tenía copa. La levanté imaginaria, sintiéndome como una idiota. La cena fue elegante. Renata había preparado medallones de res con puré de papa trufado, ensalada gourmet y pan artesanal. Todo servido en platos finos que seguramente costaron más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Mientras comían, la conversación giraba alrededor de Luis y Renata. Sus planes de remodelar la cocina, sus ideas de cambiar el carro, un posible viaje a Europa el próximo año. Europa. Con mi dinero todavía sin devolver. Sofía estaba sentada frente a mí. Mi nieta de 17 años, ahora más delgada y más callada que nunca. En un momento, nuestros ojos se encontraron. Ella me sonrió con tristeza y escribió algo en su celular. Segundos después, me llegó un mensaje. «Abuela, feliz cumpleaños. Yo sí me acordé. Te quiero». Tuve que morderme el labio para no llorar ahí mismo. Le respondí con dedos temblorosos. «Gracias, mi amor. Tú eres mi luz». Guardé el teléfono y miré alrededor. Nadie más sabía. Nadie más recordaba que hoy era mi cumpleaños. Ni Luis, ni Renata, ni ninguno de los invitados que reían y brindaban. Cuando terminó la cena, Renata trajo un pastel. Uno de 3 leches con frambuesas, decorado profesionalmente. «¡Sorpresa!», gritó. Luis se levantó sorprendido, actuando como si no lo supiera. Todos cantaron: «Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, querido Luis, querido Luis». Mi hijo cumplía años en agosto. Faltaban 5 meses para su cumpleaños. Esto no era para él. Era una excusa, una mentira más de Renata para quedar bien frente a todos. Luis sopló las velas y todos aplaudieron. Renata lo besó en los labios, dramáticamente, como marcando territorio. Yo seguía sentada en mi esquina, invisible, con el corazón hecho pedazos. Nadie me preguntó si quería pastel. A las 10 de la noche me levanté para irme. Sofía me acompañó hasta la puerta. «Abuela, espera». Sacó de su mochila una pequeña caja envuelta en papel de regalo. Me la entregó con ojos llorosos. «No pude comprarte algo grande, pero quería que tuvieras esto». Abrí la caja. Adentro había una pulsera tejida a mano, con cuentas de colores que formaban las palabras: «Te amo, abuela». Se me quebraron todas las defensas. Abracé a Sofía y lloré en su hombro, sin importarme quién me viera. «Gracias, mi niña. Eres lo único bueno que me queda». «No digas eso, abuela. Tú eres fuerte. Más fuerte que todos ellos». Me fui de esa casa caminando lento, con la pulsera puesta y el corazón destrozado. Cuando llegué a mi casa, me senté en la sala oscura. No prendí las luces. Solo me quedé ahí, en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de pared que Salvador me regaló hace 30 años. Y entonces lo entendí. No era solo que me hubieran olvidado, era que nunca les importé lo suficiente para recordar.
Para Renata, yo era un estorbo. Para Luis, una obligación. Para todos los demás, simplemente no existía. Pero para Sofía, yo todavía era alguien. Todavía valía algo. Y eso me bastó para tomar una decisión. No iba a seguir rogando por amor. No iba a seguir esperando migajas de atención. No iba a seguir siendo la sombra en la esquina de mi propia vida. Iba a recuperar mi dignidad. Y si para eso tenía que convertirme en alguien que ellos no reconocieran, que así fuera. Me quité la pulsera con cuidado y la guardé en mi buró junto a las fotos de Salvador. Era mi recordatorio de que todavía había amor genuino en este mundo, y también mi recordatorio de que ya era hora de dejar de darle amor a quien no lo merecía. Me acosté esa noche con una promesa. El próximo cumpleaños que celebraran en esa casa, yo no estaría sentada en la esquina. Estaría de pie, con la cabeza en alto, y ellos serían los que tendrían que agachar la mirada. Después de esa noche, algo cambió en mí. No fue de golpe, como un rayo que parte un árbol. Fue más sutil, como cuando el agua se filtra por las grietas de una pared y, con el tiempo, la derrumba desde adentro. Dejé de contestar el teléfono cada vez que Luis llamaba. Dejé de responder los mensajes de Renata de inmediato. Dejé de estar disponible. Y créeme, eso los volvió locos. La primera vez que Luis me llamó y no contesté, me dejó 3 mensajes de voz. Los escuché todos, pero no respondí ninguno. Mamá, ¿estás bien? Contéstame. Mamá, me estás preocupando. ¿Te pasó algo? Mamá, si no contestas, voy a ir a tu casa. No fue. Esa amenaza vacía me confirmó algo. Su preocupación no era por mí. Era por perder el control que tenían sobre mí. 2 días después, Renata apareció en mi casa sin avisar. Tocó el timbre con insistencia, como si tuviera algún derecho de exigirme que le abriera. Yo estaba adentro, tomando café, mirando por la ventana. La vi parada ahí, con sus lentes de sol caros y su bolsa de diseñador. Esperó 5 minutos. Luego 10. Finalmente se fue, molesta. Me mandó un mensaje. Isabel, vine a visitarla y no estaba. Espero que se encuentre bien. Nos tenía preocupados. No respondí. Esa noche, Luis llegó. Esta vez sí abrí la puerta. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué no contestas el teléfono? Lo miré con calma, sin la urgencia de antes, sin las disculpas que solía tener en la punta de la lengua. Estaba ocupada. ¿Ocupada? ¿Haciendo qué? Viviendo mi vida, Luis. Se quedó callado. No sabía cómo responder a esta versión de mí, una versión que no pedía perdón por existir. ¿Estás enojada por algo? Suspiré. No estoy enojada, solo estoy cansada. ¿Cansada de qué? De todo. No di más explicaciones. Aprendí que mientras más explicas, más te ignoran. Las palabras sobran cuando los hechos ya hablaron. Luis se fue confundido. Yo cerré la puerta y sentí algo extraño. Alivio. A partir de ese día, mi vida cambió de ritmo. Dejé de cocinar para ellos cuando venían de visita. Si llegaban a la hora de la comida y esperaban que les sirviera algo, simplemente les decía: hay una fonda en la esquina, sirven muy bien. Dejé de lavar los platos después de las cenas familiares. Si Renata me lo pedía, sonreía y decía: mis manos ya no están para eso, mejor lo haces tú que eres más joven. Dejé de prestarles dinero. La primera vez que Luis me pidió un favor, lo miré a los ojos y dije con voz tranquila: no tengo. ¿Cómo que no tienes? Siempre nos has ayudado. Ya no puedo. ¿Por qué no? Porque mi pensión ya no me alcanza. Ustedes se llevaron lo que podían llevar. Se puso rojo de la rabia, pero no dijo nada. No podía, porque sabía que era verdad. Lo que ellos no sabían era que yo sí tenía dinero. Había empezado a guardar cada peso en una cuenta bancaria nueva, una que abrí en secreto. No era mucho, pero era mío, y no iba a volver a entregarlo como si fuera limosna. También empecé a documentar todo.
Cada conversación que tenía con ellos la grababa en mi celular. Sofía me había enseñado a usar la aplicación de grabadora de voz y yo la usaba sin que se dieran cuenta. No era por desconfianza, era por supervivencia. Tomaba fotos de los mensajes donde me pedían dinero. Guardaba los comprobantes de las transferencias bancarias. Escribía en mi cuaderno las fechas exactas de cada préstamo, cada promesa rota, cada humillación disfrazada de favor. Me estaba convirtiendo en una mujer que ellos no conocían. Una mujer que observaba en lugar de suplicar. Una mujer que escuchaba en lugar de rogar. Y eso los descontroló. Renata comenzó a quejarse con Luis. No lo supe por ellos, lo supe por Sofía, que me visitaba a escondidas cada vez que podía. Abuela, escuché a Renata hablando por teléfono con su mamá. Dijo que tú estás cambiando, que ya no eres la misma. Me reí. ¿Y eso es malo? Para ella sí. Dice que te estás poniendo difícil. Difícil. Qué palabra tan curiosa. Cuando una mujer deja de ser sumisa, la llaman difícil. Cuando deja de aceptar migajas, la llaman complicada. Cuando finalmente dice no, la llaman problemática. Sofía, a veces una tiene que ponerse difícil para que la tomen en serio. Mi nieta me abrazó. Me gusta esta versión de ti, abuela. Das menos miedo, pero más respeto. Esas palabras se me quedaron grabadas. Las semanas pasaron y mi silencio empezó a hacer eco. Luis intentó acercarse de nuevo, pero esta vez con una estrategia diferente. Llegó un domingo con flores. Mamá, te traje estas. Sé que hemos estado distantes. Las recibí sin emoción. Gracias. ¿No las vas a poner en agua? Luego. Se sentó en la sala, incómodo. Yo preparé café, pero solo una taza. Para mí. ¿No me vas a ofrecer? ¿Quieres? Sí. Me levanté y le preparé uno. Se lo di sin azúcar, aunque él siempre lo tomaba dulce. No lo hice a propósito. Simplemente ya no recordaba sus gustos. O quizás sí, pero ya no me importaba complacerlo. Mamá, Renata me dijo que has estado rara. ¿Rara cómo? Pues, distante, fría. Ah, ¿eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga, Luis? No sé, algo, lo que sea. Últimamente siento que ya ni siquiera te importo. Esas palabras deberían haberme dolido. Antes me habrían destrozado, pero ahora solo me causaron una tristeza silenciosa. Luis, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? No para pedirme dinero, no para invitarme a algo que beneficiaba a Renata, solo para hablar conmigo. Se quedó callado. Exacto, no lo recuerdas, porque no ha pasado. Mamá, no es justo, yo he estado ocupado. Todos estamos ocupados, hijo, pero uno siempre hace tiempo para lo que le importa. Se levantó, molesto. No sé qué quieres de mí. Nada, Luis, ya no quiero nada de ti. Se fue dando un portazo. Las flores que trajo las dejé sobre la mesa. Se marchitaron ahí, sin agua, como un recordatorio perfecto de su esfuerzo vacío. Renata intentó otra táctica. Me mandó un mensaje largo, lleno de palabras bonitas. Isabel, siento mucho si hemos sido desconsiderados. Usted sabe que la queremos mucho. Luis está muy preocupado por usted. Nos gustaría que las cosas volvieran a ser como antes. Como antes, cuando yo era su cajero automático emocional y financiero. Respondí después de 3 días. Gracias por el mensaje, Renata. Estoy bien. Nada más. Ni explicaciones, ni concesiones, ni perdones fáciles. Lo que ellos no entendían era que yo no estaba jugando. No estaba haciendo un berrinche para que me rogaran. Estaba construyendo algo mucho más importante. Mi libertad. Cada día que pasaba en silencio me sentía más fuerte, como si estuviera quitando cadenas invisibles que llevaba puestas desde hace años. Y mientras ellos seguían pensando que yo estaba envejeciendo mal, como le dijo Renata a Luis una noche que los escuché discutir afuera de mi casa, yo estaba haciendo algo que nunca imaginaron. Estaba investigando. Había ido al registro público de la propiedad y pedí una copia de la escritura de mi casa.
Quería ver exactamente qué decía ese documento que firmé años atrás, cuando todavía confiaba ciegamente en mi hijo. Y lo que descubrí me dejó sin aire. Había una cláusula. Una pequeña cláusula que mi difunto esposo Salvador había insistido en poner cuando compramos el terreno, mucho antes de que Luis naciera, usufructo vitalicio para el cónyuge sobreviviente. Eso significaba que aunque la casa estuviera a nombre de Luis, yo tenía el derecho legal de vivir ahí hasta mi muerte. Nadie podía sacarme, nadie podía venderla sin mi consentación. Nadie. Me temblaron las manos cuando leí esas palabras. Salvador me había protegido desde el más allá. Guardé el documento en un lugar seguro. Y por primera vez en meses sonreí de verdad. Porque ahora ya no era solo una mujer cansada guardando silencio. Era una mujer con un plan. Y ellos no tenían idea de lo que se les venía encima. Hay traiciones que llegan como bofetadas. Rápidas, dolorosas, imposibles de ignorar. Pero la peor traición es la que descubres por accidente. La que llega cuando bajas la guardia. Cuando todavía te queda un pedacito de esperanza de que las cosas no son tan malas como parecen. Esa traición me llegó un martes por la tarde. Había ido al mercado a comprar verduras. Regresé cargando mis bolsas, cansada pero tranquila. Cuando llegué a mi casa, vi el carro de Renata estacionado frente a la puerta, y junto a él, otro carro que no reconocí, un Volkswagen gris, viejo pero bien cuidado. Me detuve en la esquina. Algo me decía que no debía entrar todavía. Caminé despacio, escondida detrás de los arbustos del jardín delantero. Desde ahí podía ver la sala a través de la ventana. Renata estaba sentada en mi sillón, el que Salvador me regaló cuando cumplimos 10 años de casados, y frente a ella estaba su madre, Marisela, con una carpeta en las manos. No podía escucharlas, pero las veía gesticular, señalar cosas en los papeles, reírse de vez en cuando. Se me heló la sangre. ¿Qué hacían en mi casa sin mi permiso? Renata tenía copia de la llave. Luis se la había dado para emergencias. Pero esto no era una emergencia, era una invasión. Dejé las bolsas del mercado en el suelo y saqué mi celular. Sofía me había enseñado a grabar video desde la ventana sin que se notara. Abrí la aplicación de cámara y empecé a grabar. No escuchaba nada. Maldición. Entonces recordé que mi ventana de la cocina estaba abierta. Si lograba acercarme por el costado de la casa, quizá podría oír algo. Caminé agachada, sintiendo cómo mis rodillas protestaban con cada paso. Me pegué a la pared y me asomé apenas por la ventana de la cocina que daba directo a la sala. Y ahí fue cuando las escuché. Te digo, Renata, esta casa vale fácil 3,5 millones. La ubicación es excelente. Está cerca de escuelas, centros comerciales, transporte. Es una joya. Era la voz de Marisela. Reconocería ese tono presumido en cualquier lugar. Lo sé, mamá, pero no puedo hacer nada mientras la vieja esté viva. La vieja. Me llamó la vieja. Renata continuó. Luis dice que legalmente la casa es de él, pero ella tiene un usufructo o algo así. No entiendo bien esos términos legales, pero básicamente significa que no podemos venderla mientras ella viva aquí. ¿Y no pueden convencerla de que se mude a un asilo o a un departamento más pequeño? Algo. Ya lo intentamos. Se pone difícil. Antes era más manejable, pero últimamente está rara, como si sospechara algo. Marisela se rió. Una risa seca, desagradable. Es cosa de tiempo, hija. A esa edad, cualquier cosa puede pasar. Un resbalón en la ducha, una caída en las escaleras, un problema del corazón. La naturaleza hace su trabajo. Se me cortó la respiración. ¿Estaba sugiriendo lo que yo creía que estaba sugiriendo? Renata no se rió, pero tampoco dijo que no. No digas esas cosas, mamá. Pero sí, eventualmente, las cosas se resolverán solas. Mientras tanto, ve preparando todo. Busca a un buen agente de bienes raíces, que te den una evaluación actualizada. Cuando llegue el momento, ustedes tienen que estar listos para mover rápido. Ya tengo uno en mente. De hecho, me dio su tarjeta la semana pasada.
Renata sacó una tarjeta de su bolso y se la mostró a su madre. Perfecto, y mientras tanto, sigan jugando el papel de hijos preocupados, que nadie sospeche nada. No te preocupes. Luis es fácil de manejar. Él no sabe nada de esto. Cree que solo estamos pensando en el futuro. Marisela se levantó y abrazó a su hija. Eres lista, Renata. Mucho más lista que tu hermano. Por eso sé que vas a salir bien de esta. Cuando vendamos esta casa, mamá, te voy a llevar de viaje, a donde tú quieras. Ay, hija, qué ganas de conocer Europa. Las dos se rieron. Un sonido horrible que me atravesó como cristales rotos. Mi celular seguía grabando. Mis manos temblaban tanto que casi lo suelto, pero logré mantenerlo firme. Renata y Marisela empezaron a recoger sus cosas. Yo me escondí detrás del bote de basura del jardín, agachada como una ladrona en mi propia casa. Las vi salir, cerrar la puerta con llave, subirse a sus carros y marcharse. Esperé 5 minutos completos antes de moverme. 5 minutos en los que no pude respirar bien, en los que sentí cómo el mundo se inclinaba y todo lo que conocía se desmoronaba. Finalmente entré a mi casa, cerré la puerta con seguro y me dejé caer en el piso del recibidor. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para esta gente. Lo que sentí fue algo peor que tristeza. Fue traición pura, destilada, concentrada hasta quemar. Renata estaba planeando vender mi casa. La casa que Salvador y yo construimos ladrillo por ladrillo. La casa donde crié a mi hijo, donde lloré la muerte de mi esposo, donde guardaba cada recuerdo de mi vida. Y lo peor, estaba esperando a que yo muriera para hacerlo. Cuando la vieja se vaya. Esas palabras se repetían en mi cabeza como un eco macabro. Me levanté del piso y caminé a mi habitación. Saqué el cuaderno donde llevaba las cuentas de todo lo que me debían. Escribí con mano temblorosa, 14 de abril, Renata y Marisela en mi casa sin permiso, planeando vender la casa cuando yo muera, todo grabado. Guardé el video en 3 lugares diferentes, mi celular, una memoria USB y la nube. No iba a arriesgarme a perderlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, mirando las paredes de mi habitación, pensando en todas las veces que había confiado en Luis, todas las veces que me había sacrificado por él, todos los años que le di lo mejor de mí. ¿Y para qué? ¿Para terminar siendo la vieja que estorbaba los planes de una mujer que solo veía pesos donde debía haber familia? Pero en medio de ese dolor inmenso, algo más nació dentro de mí: furia. No la furia caliente que te hace gritar y romper cosas. No, esta era una furia fría, calculada, la furia de una mujer que ya no tiene nada que perder porque ya le quitaron todo lo que importaba. Y con esa furia vino claridad. No iba a quedarme sentada esperando a que la naturaleza hiciera su trabajo, como había dicho esa víbora de Marisela. No iba a darles el gusto de verme caer. Iba a levantarme, iba a pelear. Y cuando terminara, ellos iban a entender que subestimaron a la mujer equivocada. A la mañana siguiente, llamé a mi amiga Teresa. Nos conocíamos desde hace 30 años. Era abogada especializada en derecho familiar y sucesiones. Si alguien podía ayudarme, era ella. Teresa, necesito tu ayuda, y necesito que sea confidencial. Claro, Isa. ¿Qué pasa? Mi hijo me quiere quitar mi casa. Bueno, su esposa, y necesito defenderme. Hubo un silencio del otro lado. Ven a mi oficina mañana y trae todos los papeles que tengas. Colgué el teléfono y respiré hondo. Esto ya no era solo defender mi casa, era defender mi vida entera, y esta vez no iba a perder. La oficina de Teresa quedaba en el centro, en un edificio viejo pero digno, de esos que tienen pisos de mosaico original y escaleras de madera que crujen con cada paso. Subí despacio, cargando mi bolsa con todos los documentos que había reunido, la escritura de la casa, los comprobantes de transferencias, el cuaderno con las cuentas, la memoria USB con la grabación.
Teresa me recibió con un abrazo largo. No dijo nada al principio, solo me sostuvo, y eso fue suficiente para que sintiera que no estaba completamente sola en esto. «Siéntate, Isa, cuéntame todo», y le conté. Desde el principio, desde el día que firmé los papeles poniendo la casa a nombre de Luis, hasta la conversación que grabé entre Renata y su madre. No me guardé nada. Cada humillación, cada préstamo nunca devuelto, cada comentario envenenado. Teresa escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, me miró con una mezcla de tristeza y rabia contenida. «Isa, lo que te hicieron es abuso económico, y lo que están planeando, eso es otra cosa. ¿Puedo hacer algo? ¿O ya es tarde?», extendió su mano. «Déjame ver la escritura». Le pasé el documento. Lo leyó con cuidado, línea por línea, deteniéndose en ciertas secciones, subrayando con su dedo algunas cláusulas. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista y sonrió. «Isa, Salvador te cuidó mejor de lo que imaginabas». «¿Qué quieres decir?» «Esta cláusula de usufructo vitalicio no es decorativa, es blindaje puro. Significa que tú tienes el derecho de usar, disfrutar y habitar esta propiedad hasta tu muerte. Luis puede ser el propietario en papel, pero no puede hacer absolutamente nada con la casa sin tu consentimiento. No puede venderla, no puede hipotecarla, no puede rentarla, no puede echarte. Nada». Sentí como el aire regresaba a mis pulmones. «¿En serio? ¿En serio? Y hay más. Si Luis intenta venderte la casa sin tu autorización, esa venta sería nula. Cualquier notario que conozca su trabajo rechazaría la operación. Tu firma es obligatoria». Pero Renata dijo que tenían todo listo, que solo esperaban a que yo... No pude terminar la frase. Teresa apretó mi mano. «Esperaban a que murieras, porque mientras estés viva, esa casa es tuya en todo menos en el nombre». Me quedé callada, procesando. Salvador. Mi Salvador, que llevaba años bajo tierra, todavía me estaba protegiendo. «¿Y qué puedo hacer con esto?», pregunté. Teresa se recargó en su silla, pensando. «Tienes varias opciones. La primera, no hacer nada y simplemente vivir tranquila, sabiendo que están equivocados, que no pueden tocarte». «No quiero eso». Lo imaginé. Segunda opción. Puedes recuperar la propiedad completamente. Demostrar que pusiste la casa a nombre de Luis bajo falsos pretextos, que él y su esposa han abusado económicamente de ti. Con las pruebas que tienes, un juez podría revertir la donación. ¿Eso es posible? Sí. Se llama revocación de donación por ingratitud. Y créeme, lo que te hicieron califica perfectamente. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Cuánto tiempo tomaría? 6 meses, quizá 1 año. Depende del juzgado. Pero con las pruebas que tienes, las transferencias, el cuaderno, la grabación, tienes un caso sólido. Quiero hacerlo. Teresa asintió. Vamos a necesitar presentar una demanda formal. Va a ser un proceso largo y probablemente doloroso. Luis se va a enterar. Va a reaccionar. Quizá intente convencerte de que desistas. No voy a desistir. Bien, entonces empecemos. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada documento, preparando el expediente. Teresa tomaba fotos de los comprobantes, transcribía las fechas del cuaderno, guardaba copias del video. Esta grabación es oro puro, Isa. Demuestra premeditación, mala fe y hasta posible conspiración. Un juez va a ver esto y se le va a caer la cara de vergüenza por ellos. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Y mientras tanto? ¿Tengo que seguir viendo a Luis? ¿Fingir que no sé nada? Eso depende de ti, pero mi consejo, no muestres tus cartas todavía. Mientras menos sepan, mejor. Sigue tu vida normal. No les des pistas de lo que estás haciendo. Y cuando llegue el momento de presentar la demanda, que sea una sorpresa total. Asentí. Puedo hacer eso. Una cosa más, Isa. Necesito que estés preparada emocionalmente. Esto va a romper lo que queda de tu relación con Luis. Quizá nunca se recupere.
Me quedé callada, sintiendo cómo esas palabras pesaban. Teresa, esa relación ya está rota. Yo solo voy a hacer oficial lo que ellos empezaron hace años. Salí de la oficina de Teresa con una carpeta llena de documentos y un plan claro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Los siguientes días fueron extraños. Seguí mi rutina como siempre, pero todo se sentía diferente. Cada vez que veía mi casa, ya no veía solo paredes y techo. Veía la prueba de que Salvador me amó lo suficiente como para protegerme incluso después de muerto. Luis me llamó una tarde. «Mamá, ¿cómo estás? No hemos hablado en días». «Bien, hijo. Ocupada». «¿Ocupada con qué?» «Cosas mías». Hubo un silencio incómodo. «Renata quiere invitarte a cenar este sábado». «Ah, claro». Renata queriendo mantener las apariencias. «No puedo. Tengo planes». «¿Planes? ¿Con quién?» «Con una amiga». «¿Qué amiga?» La insistencia me irritó. «Luis, tengo 68 años. No tengo que darte explicaciones de mi vida». Otro silencio. «Está bien, mamá. Solo nos preocupamos por ti». «No se preocupen tanto. Estoy perfectamente bien». Colgué antes de que pudiera decir más. El sábado, en lugar de ir a cenar con ellos, fui al cine sola. Vi una película que no entendí muy bien, pero me hizo reír. Comí palomitas con mantequilla y tomé refresco. Me sentí libre. Cuando salí del cine, tenía 3 llamadas perdidas de Renata. No las devolví. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré al espejo del baño. Había algo diferente en mi rostro. Ya no se veía esa tristeza permanente, esa resignación que había cargado durante años. Ahora había determinación. Salvador me miró desde la foto que tenía en mi buró. «Mi amor», le dije en voz baja, «gracias por cuidarme. Ahora déjame terminar lo que empezamos juntos». Guardé todos los documentos en un lugar seguro, dentro de una caja de metal que escondí en el closet, detrás de las cobijas viejas. Nadie la buscaría ahí. Teresa me había dicho que en 2 semanas tendríamos lista la demanda. 2 semanas para prepararme mentalmente. 2 semanas para asegurarme de que estaba tomando la decisión correcta. Y cada día que pasaba, más segura estaba. Porque esto ya no era solo recuperar una casa. Era recuperarme a mí misma. La mujer que fui antes de volverme invisible. La mujer que Salvador amó. La mujer que merecía respeto. No por lo que podía dar, sino simplemente por existir. Y esa mujer estaba lista para pelear. 2 semanas. Eso fue lo que tardó Teresa en preparar toda la documentación legal. 2 semanas en las que me sentí como un soldado esperando la batalla. Nerviosa, sí, pero también extrañamente tranquila. Como cuando sabes que vas a hacer lo correcto, aunque duela. Durante esos días, Renata intensificó sus intentos de acercamiento. Me llamaba cada 2 días con pretextos absurdos. «Isabel, ¿ya vio que subió el precio del gas? ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Suegra, encontré una receta que quiero hacerle. ¿Puedo pasar mañana? Isabel, Luis me pidió que la invitara al cine este fin de semana». A todo decía que no con excusas simples. «Gracias, pero no puedo». «Estoy ocupada. Otro día será». Y luego llegó la invitación que no pude rechazar sin levantar sospechas. Un miércoles por la tarde, Luis apareció en mi casa. No venía solo, traía a Sofía con él. «Mamá, necesitamos hablar». Mi nieta me miró con ojos suplicantes. Algo no estaba bien. «Pasen». Se sentaron en la sala. Luis parecía incómodo. Sofía mantenía la mirada baja. «Mamá, Renata y yo hemos estado hablando. Sentimos que últimamente has estado distante y queremos arreglarlo». Me crucé de brazos. ¿Arreglar qué? Las cosas entre nosotros, la relación. Renata organizó una cena familiar este sábado. Va a estar su mamá, su hermano, nosotros, Sofía, y queremos que tú estés ahí. ¿Para qué? Para celebrar, para estar juntos, para volver a ser una familia. Celebrar. Qué palabra tan vacía en su boca.
No sé, Luis. He estado cansada últimamente. Sofía habló por primera vez. Abuela, por favor, ve, por mí. La miré. Había algo en sus ojos, una advertencia silenciosa, como si quisiera decirme algo pero no podía con Luis presente. Está bien, iré. Luis sonrió aliviado. Perfecto. Es a las 7. Y mamá, por favor, ve con buena actitud. Renata realmente quiere que esto funcione. Se fueron poco después. Pero Sofía me mandó un mensaje apenas salieron de mi casa. Abuela, ten cuidado. Escuché a Renata hablando con su mamá. Van a anunciar algo en la cena. No sé qué es, pero no me gusta. Ten los ojos abiertos. Se me erizó la piel. Así que esto era una trampa, no una reconciliación, una emboscada. Le respondí, gracias mi niña, no te preocupes, yo sé cuidarme. Llamé a Teresa de inmediato. Teresa, van a intentar algo, lo siento, organizaron una cena y creo que van a presionarme para que firme algo o acepte algo. ¿Qué quieres hacer? Quiero ir. Pero quiero estar preparada. Entonces, lleva tu celular grabando y no firmes absolutamente nada. ¿Me escuchaste? Nada. Aunque te amenacen, aunque te rueguen, nada. ¿Entendido? El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me preparé con cuidado. No me vestí como la abuela sumisa que ellos conocían. Me puse un vestido azul marino, discreto pero elegante. Me maquillé ligeramente. Me peiné con cuidado. Y guardé mi celular en el bolsillo lateral del vestido, con la grabadora ya activada. Si iban a intentar algo, yo iba a tener pruebas. Llegué a las 7 en punto. Toqué el timbre y Renata abrió con una sonrisa demasiado grande, demasiado falsa. Isabel, qué gusto que viniera. Pase, pase. La casa estaba decorada como para una ocasión especial. Velas aromáticas, música suave de fondo, la mesa puesta con manteles finos y copas de cristal. Marisela ya estaba ahí, sentada en el sillón principal como si fuera la dueña del lugar. Me saludó con un beso en la mejilla que olía a perfume caro y falsedad. Isabel, qué linda se ve. Ese vestido le queda hermoso. Gracias. Luis estaba en la cocina preparando bebidas. Sofía me hizo una seña discreta para que me sentara junto a ella. Javier, el hermano de Renata, llegó poco después con su esposa Patricia. Saludos, abrazos falsos, risas forzadas. Cuando todos estuvieron sentados, Renata trajo una bandeja con copas de vino. Antes de cenar, quiero hacer un brindis. Todos levantaron sus copas. Yo tomé la mía, pero no la levanté. Renata comenzó. Quiero agradecerles por estar aquí esta noche. Esta familia significa todo para nosotros, y es por eso que Luis y yo hemos tomado una decisión importante. Miré a Luis. Él veía a Renata con adoración, sin saber que estaba siendo usado como títere. Como todos saben, Isabel vive en una casa muy grande, demasiado grande para una persona sola, y hemos estado preocupados por su seguridad, por su bienestar. Aquí venía. Así que hemos encontrado una solución maravillosa. Hay una residencia para adultos mayores cerca de aquí, muy bonita, muy cómoda, tiene enfermeras, actividades, compañía, y pensamos que sería perfecto para Isabel. El silencio cayó como un yunque. ¿Una residencia?, pregunté con voz calmada. Sí, suegra, un lugar donde estaría cuidada, donde no tendría que preocuparse por mantener una casa tan grande, donde podría descansar. ¿Y mi casa? Renata intercambió una mirada con su madre. Bueno, la casa quedaría disponible. Luis y yo estamos pensando en mudarnos ahí. Tiene más espacio y con Sofía creciendo necesitamos más habitaciones. Ahí estaba. El plan real, sacarme y quedarse con mi casa. Ya veo. Trajimos los folletos de la residencia. Mira, tiene jardines, sala de juegos, todo. Renata me extendió un folder lleno de papeles. Lo tomé y lo hojeé sin leer realmente. Mi celular seguía grabando cada palabra. Se ve bonito, dije sin emoción. ¿Verdad que sí? Y lo mejor es que podemos ayudarte con los gastos de la mensualidad. Bueno, al principio.
Después tendrías que usar tu pensión, pero es suficiente. Marisela intervino. Isabel, créame que esto es lo mejor. A su edad, una necesita cuidados, y esa casa es una carga muy pesada. Miré alrededor de la mesa. Todos me observaban como si esperaran que me quebrara, que aceptara, que firmara mi rendición. Todos excepto Sofía, que tenía lágrimas en los ojos. Respiré hondo. Y entonces hice algo que nadie esperaba. Sonreí. Es una propuesta interesante, Renata, muy bien pensada. Ella sonrió, creyendo que había ganado. Me alegra que lo vea así. Pero tengo una mejor idea. Su sonrisa vaciló. Saqué mi celular y lo puse sobre la mesa. La grabadora seguía corriendo. ¿Qué tal si en lugar de eso brindamos por la honestidad? ¿La honestidad?, preguntó Luis confundido. Sí. Por ejemplo, la honestidad de decir la verdad en lugar de disfrazar las cosas con palabras bonitas. Renata se puso pálida. Isabel, no entiendo. Claro que entiendes, Renata. Esto no es por mi bienestar. Es porque quieres mi casa. Lo has querido desde el día que conociste a Luis. Mamá, ¿de qué hablas? Luis me miraba como si me hubiera vuelto loca. Tomé mi celular y busqué el video guardado, el que grabé semanas atrás. Hablo de esto. Le di play. La voz de Marisela llenó el comedor. Esta casa vale fácil 3,5 millones. Luego la de Renata. No puedo hacer nada mientras la vieja esté viva. El silencio que siguió fue sepulcral. Luis miraba el celular como si fuera una bomba. Renata estaba rígida, con el rostro descompuesto. Marisela intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. «Eso lo grabaste en mi casa», dijo Renata con voz temblorosa. «En mi casa, querida. La casa que todavía es legalmente mía porque tengo usufructo vitalicio. ¿O creías que no iba a leer los papeles?» Luis me miró. «Mamá, ¿qué significa esto?» «Significa, hijo, que tu esposa ha estado planeando quedarse con mi casa, que me ha usado, que te ha usado a ti y que ha esperado pacientemente a que yo muera para poder vender lo que tu padre y yo construimos». «Eso no es», empezó Renata. «¿No es qué? ¿No es verdad? Está grabado, con tu voz, con las palabras exactas». Me puse de pie. Todos me miraban como si fuera otra persona, y quizá lo era. «No voy a ir a ninguna residencia, no voy a dejar mi casa, y no voy a seguir siendo la sombra que ustedes quieren que sea». Miré a Luis directamente a los ojos. «Hijo, te di todo, te di mi vida entera, y tú dejaste que esta mujer me convirtiera en un estorbo. Mamá, yo no sabía, deberías haberlo sabido, deberías haberme defendido, pero elegiste creerle a ella en lugar de verme a mí». Tomé mi bolsa y caminé hacia la puerta. Sofía corrió detrás de mí. «Abuela, espera». Me detuve y la abracé. «Estoy bien, mi amor. Por fin estoy bien». Salí de esa casa con la cabeza en alto, y mientras caminaba bajo el cielo nocturno, sentí algo que no había sentido en años: libertad. Los días después de esa cena fueron un caos silencioso. Luis me llamó 37 veces. Conté cada una. No contesté ninguna. Renata me mandó mensajes largos, desesperados, llenos de explicaciones que ya no me interesaban. «Isabel, las cosas se malinterpretaron. Nunca quise hacerle daño. Estaba hablando hipotéticamente con mi madre. Hipotéticamente. Como si planear quedarse con mi casa fuera un ejercicio teórico». No respondí ninguno. Marisela, con el descaro que la caracterizaba, intentó llamarme para aclarar las cosas. Bloqueé su número. Lo único que hice fue mandarle un mensaje a Teresa. «Estoy lista. Presenta la demanda». 2 días después, Luis recibió la notificación oficial. Demanda de revocación de donación por ingratitud. Firmada por mí, respaldada por Teresa, con todas las pruebas adjuntas. Las transferencias bancarias nunca devueltas, el cuaderno con las cuentas detalladas, las grabaciones de audio y video, testimonios de vecinos que habían visto cómo me trataban. Luis llegó a mi casa hecho una furia. Tocó la puerta como si quisiera tirarla. Abrí con calma.
Ya lo esperaba. «¿Qué es esto, mamá?», me gritó, agitando los papeles de la demanda. «¿Me estás demandando?». «Así es. Soy tu hijo. Y yo soy tu madre, pero parece que ninguno de los dos recordó eso a tiempo. Mamá, esto es un malentendido. Renata estaba…». «Luis», lo interrumpí con voz firme. «No vengas a defenderla. No después de todo. Tuve paciencia, tuve esperanza, pero se acabó». «¿Y vas a destruir a tu propia familia por esto?». Esas palabras me habrían destrozado hace meses, pero ahora solo me dieron claridad. «Yo no destruí nada, Luis. Ustedes lo hicieron. Yo solo estoy recogiendo los pedazos». «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Retira la demanda. Hablemos como familia». «Ya no hay nada que hablar. Mi abogada se encargará del resto». Intentó entrar a la casa, pero me planté en la puerta. «Luis, si entras sin mi permiso, llamo a la policía». Se quedó paralizado. Creo que en ese momento finalmente entendió que hablaba en serio. «No puedo creer que me hagas esto. Yo tampoco podía creer que tú me lo hicieras a mí. Y sin embargo, aquí estamos». Se fue con los papeles arrugados en la mano, murmurando cosas que no alcancé a escuchar. No me importó. Cerré la puerta y respiré hondo. El primer paso estaba dado. Ya no había vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa legal. Audiencias, declaraciones, revisión de documentos. Teresa manejaba todo con precisión quirúrgica. Cada prueba que presentábamos era una estocada más al caso de Luis y Renata. En una de las audiencias, el juez pidió escuchar la grabación completa. Renata estaba presente, vestida como para una junta empresarial, intentando verse seria y respetable. Cuando sonó su voz diciendo, «Mientras la vieja esté viva», vi cómo se encogía en su asiento. El juez la miró con una mezcla de desdén y decepción. «Señora, ¿estas son sus palabras?». Yo estaba molesta ese día. No hablaba en serio. «¿Entonces sí es su voz?». «Sí, pero…». «Suficiente». Luego revisó los comprobantes bancarios. 127,000 pesos prestados, 0 pesos devueltos. «Señor Herrera, ¿tiene alguna explicación de por qué no ha devuelto el dinero que su madre le prestó?». Luis tartamudeó. «Estábamos pasando por problemas económicos, su señoría». «¿Y los viajes a Cancún también fueron problemas económicos?». Silencio. El juez cerró la carpeta con un golpe seco. «Dictaré sentencia en 2 semanas». Esas 2 semanas fueron eternas. Pero también fueron liberadoras. Por primera vez en años, dormía tranquila. No esperaba llamadas, no esperaba nada de nadie. Sofía me visitaba cada tercer día. Me contaba que en su casa el ambiente estaba tenso. Renata y Luis peleaban constantemente. Ella culpándolo a él por no haber manejado mejor a su madre. Él culpándola a ella por haber causado todo el desastre. «Abuela, ¿crees que papá cambie?». «No lo sé, mi amor. Pero ya no es mi responsabilidad salvarlo». «¿Y si pierde la casa?». «Entonces aprenderá algo que debió aprender hace mucho, que las acciones tienen consecuencias». El día de la sentencia llegó. Teresa y yo llegamos temprano al juzgado. Luis y Renata llegaron 15 minutos tarde, desaliñados, claramente después de otra pelea. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. «He revisado cuidadosamente este caso. Las pruebas son contundentes. La señora Isabel Herrera transfirió la propiedad a su hijo bajo el entendido de que podría vivir ahí el resto de su vida sin ser molestada. Sin embargo, el señor Luis Herrera y su esposa, la señora Renata Maldonado, han demostrado un patrón claro de abuso económico, manipulación emocional y planeación premeditada para despojar a la señora Isabel de su derecho de uso y disfrute de la propiedad». Luis agachó la cabeza. Renata se mantenía rígida, con la mandíbula apretada. Basado en el Código Civil, artículo 2370, referente a la revocación de donaciones por ingratitud y considerando la evidencia presentada, esta Corte determina que la donación queda revocada.
La propiedad ubicada en calle Magnolias 142, Colonia Jardines del Sur, será devuelta completamente al nombre de la señora Isabel Herrera. Un golpe de martillo. Además, el señor Luis Herrera deberá reintegrar la cantidad de 127,000 pesos a su madre, en parcialidades mensuales de 10,000 pesos, hasta liquidar la deuda. El incumplimiento de este pago resultará en embargo de bienes, sentencia firme. Otro golpe de martillo. Se acabó. Teresa me apretó la mano. Yo solo pude respirar, sintiendo cómo el peso de años se desprendía de mis hombros. Luis y Renata salieron del juzgado sin mirarme. Los vi alejarse. Dos figuras derrotadas que habían apostado todo a una mentira y habían perdido. No sentí triunfo, sentí paz. Afuera del juzgado, Teresa me abrazó. Lo lograste, Isa. Lo logramos. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré al cielo. Era un día despejado, con nubes esponjadas que parecían pintadas a mano. Voy a vivir, Teresa. Por primera vez en mucho tiempo voy a vivir sin miedo. Esa tarde regresé a mi casa. Mi casa. Con mi nombre en los papeles, con mi derecho restaurado, con mi dignidad intacta. Me senté en el sillón de la sala, el que Salvador me había regalado, y lloré. Pero no de tristeza, de alivio. Los meses siguientes fueron de sanación. Luis comenzó a pagar las mensualidades. No hablábamos, pero el dinero llegaba puntual cada mes. Era su forma de decir que había entendido. Renata, según me contó Sofía, había pedido el divorcio. No soportó la humillación de perder, de que todos supieran quién era realmente. Se fue de la casa de Luis y regresó con su madre. Luis quedó solo. Y según Sofía, eso fue lo mejor que pudo pasarle. Está yendo a terapia, abuela. Dice que necesita entender cómo llegó a este punto. Me alegra que busque ayuda. ¿Lo perdonarías algún día? Me quedé pensando. No lo sé, Sofía, pero sí sé que ya no cargo con su culpa. Esa es suya, y tiene que aprender a vivir con ella. Un sábado, 6 meses después de la sentencia, alguien tocó mi puerta. Era Luis. Venía solo, sin Renata, sin pretextos, traía flores, claveles rojos. «Mamá, ¿puedo pasar?» Lo miré por un largo momento. Ya no veía al hijo que me había traicionado. Veía a un hombre roto, intentando encontrar el camino de regreso. «Puedes pasar, pero solo si vienes a hablar de verdad, no a pedir, no a justificar, a hablar». «Solo quiero hablar, mamá, te lo prometo». Abrí la puerta. No sé si algún día volveremos a ser lo que fuimos. Probablemente no. Pero quizá podamos ser algo nuevo, algo más honesto. Preparé café, 2 tazas, con azúcar, como a él le gustaba. Y por primera vez en años hablamos. De verdad. Fin. Pasó 1 año desde aquella sentencia. Mi casa sigue siendo mía. Mis días son tranquilos, llenos de pequeñas alegrías que antes no notaba. El café en las mañanas, las pláticas con mis vecinas, las visitas de Sofía cada domingo. Luis y yo tenemos una relación cordial. No es lo que era antes, pero es real. Ya no fingimos, ya no nos mentimos. Y eso, aunque duela, es mejor que la farsa que vivíamos. Sofía me visita religiosamente. Dice que quiere aprender de mí, que le enseñe a nunca olvidar quién es. Un domingo, mientras tomábamos té en el jardín, me preguntó: «Abuela, ¿cómo supiste que era momento de pelear?» Cuando entendí que ya no tenía nada que perder mi niña. Cuando me di cuenta de que la peor soledad no es estar sola, sino estar rodeada de gente que te hace sentir invisible. ¿Y no te arrepientes de haberlos enfrentado, de haber demandado a papá? ¿Arrepentirme? Sonreí. Sofía, me arrepiento de muchas cosas, de haber callado tanto tiempo, de haber aceptado migajas cuando merecía respeto, de haber olvidado quién era yo antes de convertirme solo en mamá o suegra. Pero de recuperar mi dignidad, de eso jamás me arrepentiré. Sofía me abrazó. Cuando sea grande, quiero ser como tú. No, mi amor,
Quiero que seas mejor que yo, que no necesites llegar a los 68 años para aprender que tu valor no depende de cuánto das, sino de cuánto te respetas. Nos quedamos en silencio, viendo cómo el sol se ponía detrás de los árboles del jardín. Y en ese silencio, finalmente encontré lo que había estado buscando toda mi vida. Paz. No la paz que viene de que todo esté perfecto. La paz que viene de saber que hiciste lo correcto, aunque doliera. Esa noche, antes de dormir, me paré frente a la foto de Salvador. Lo logré, mi amor. Defendí lo nuestro. Defendí lo que construimos. Y juro que sentí su presencia, como un abrazo invisible que me recordó que nunca estuve sola. Porque el amor verdadero no solo te protege cuando está presente, te protege para siempre. Cerré los ojos y dormí tranquila, en mi casa, en mi cama, en mi vida, finalmente libre. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Tu dignidad, tu paz, tu derecho a existir sin pedir permiso. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir que no estás sola en tus batallas, déjame tu comentario contándome desde dónde nos estás viendo. Dale like si crees que todas merecemos una segunda oportunidad para recuperar nuestra voz. Y suscríbete al canal para seguir compartiendo historias de mujeres valientes que decidieron que ya era suficiente. Porque a veces la justicia no llega gritando, llega en silencio, con papeles firmados y la frente en alto. Hasta la próxima historia. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo.